instancia de lo que es el trabajo de parto como tal. ¿Qué dudas han encontrado en las presentaciones anteriores para que las podamos reforzar y podamos terminar hoy con lo que quedamos pendiente la semana anterior, que son las distocias del parto? Si alguien tiene una pregunta, hágala saber en este instante. No les dé vergüenza preguntar, ¿ah? Porque lo que para muchos puede ser obvio, para otros realmente puede ser una gran duda. Así es que por favor, ¿ok? Ok, veo que no hay preguntas, entonces vamos a empezar. Aquí les voy a mostrar básicamente una mala foto, pero espero poder hacer un taller presencial de fisiorrafia, ¿ya? Para mostrarles a ustedes cuáles son los planos comprometidos, cuál es la técnica que se ocupa y que ustedes tengan idea cuando vayan a hacer su internado, cuáles son los planos que se tienen que afrontar, cuál es el estilo de sutura, el tipo de sutura, por qué se realiza la episiotomía de forma rutinaria, cuál es la explicación y cuál es la técnica que se debe emplear si es que nosotros presentamos un desgarro de cualquiera de los tipos, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Recuerden, muchachos, que este punto es muy importante porque puede cambiar tanto la sexualidad como la relación y el funcionamiento adecuado del sistema gastrointestinal. Una mujer con una mala episiorrafia, una mujer con una fístula rectovaginal o una mujer con un daño a nivel del esfínter puede generar una incontinencia fecal, ya sea sólido o a gases, y créanme que es algo bastante desagradable. Y una fístula rectovaginal genera otras complicaciones de las cuales no vamos a hablar ahora, pero tiene muchísima repercusión en la vida cotidiana de una paciente. ¿Ok? Recuerden también que es habitualmente nuestras colegas las matronas realizan un excelente trabajo en esta parte, pero ustedes son los médicos y ustedes van a tener que estar preparados para las complicaciones que salgan secundarias a un trabajo de parto o un expulsivo que haya tenido algún tipo de complicación y deben estar en condiciones de asistir a las matronas. Ustedes se sientan a un lado de una matrona y se van a dar cuenta que ellas son, pero excelentes en la realización de las episiotomías y excelente en realización de las episiotomias, tienen la técnica perfecta, saben cómo hacer la sutura de forma adecuada, pero el problema es cuando la matrona considera que eso pasó su límite y los llaman a ustedes. Ustedes deben estar en completa conocimiento de la anatomía, determinar los diferentes haces musculares, los diferentes planos, ya tanto el plano muscular como el mucosio, como el plano de la piel, y también conocer las suturas con las que vamos a trabajar, porque así ustedes no lo crean, el tipo de sutura también puede marcar la diferencia en el futuro desarrollo de este procedimiento. ¿Ok? Entonces, queda prometido y déjenlo anotado que en la primera sesión que nos podamos ver, vamos a planear un paso, hacemos un paso práctico de episiorrafia y también les enseño a hacer nudos y les enseño algo de suturas quirúrgicas para que puedan ponerlo en práctica, no solo en la cátedra de ginecología, en el internado de ginecología, sino en el de urgencia, en el de cirugía, etcétera. A pesar de que yo sé que el Jason es muy proactivo en eso, pues ahí nos podemos complementar con el doctor Peñuela. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, hay algo que se llama gobierno del trabajo de parto, que no lo hemos tocado acá porque yo quiero que lo toquemos de manera más profunda en la siguiente presentación. Pero el gobierno de trabajo de parto es el conjunto de ciertas actividades médicas profesionales que están encaminadas a realizar o llevar a cabo un mejor trabajo de parto, disminuyendo los tiempos del mismo con el objetivo mayor de obtener tanto a una madre como a un feto sano. Y eso va a incluir ciertas actividades que yo les voy a nombrar aquí de forma muy somera, pero que después vamos a profundizar, dentro de las cuales está contenida la inducción, la conducción, la aceleración y la analgesia del parto.
Es importante, como lo habíamos comentado en alguna de las charlas anteriores, que ustedes no caigan en la trampa que hemos realizado muchos obstetras y muchas colegas matronas de no ocupar el partograma. El partograma, muchachos, es una herramienta muy útil desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista médico-legal que a uno le permite ir analizando hacia dónde va ese trabajo de parto. Otra cosa muy importante que también la veremos en la cátedra más adelante es la monitorización externa fetal durante el trabajo de parto. Es una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros a tomar decisiones de manera precoz. El monitoreo fetal intraparto le da a uno la posibilidad de controlar, entre comillas, de mejor manera el pronóstico de ese trabajo de parto. Infortunadamente, o sea, yo en mis 10 años de experiencia, yo nunca he ocupado la monitorización interna intraparto. Pero si muchos de ustedes, que podría llegar a suceder, aunque es raro, no cuentan con un monitor externo en donde estén haciendo su ejercicio clínico, ustedes pueden realizar una buena monitorización del trabajo de parto de manera clínica, porque en cualquier parte ustedes van a tener un estetoscopio o una campana de pinar y pueden ocupar sus manitos para determinar si hay o no contracciones uterinas y poder determinar cuál es la duración de las mismas. ¿Ok? Como ustedes lo ven en la pantalla, hay varios puntos importantes que podemos observar sin necesidad de tener un tocómetro en la mano. Podemos monitorizarla de forma manual, controlando los latidos cardiofetales y la dinámica. Podemos observar el líquido amniótico si es que hacemos una rotura de membranas. Y ahí es donde vamos a entrar a ocupar ciertos medicamentos. Antes, en la época antigua, muchachos, hacíamos algo que se llamaba la amnioscopía, que básicamente era colocar un tubo, así como un telescopio, por llamarlo de alguna manera, dentro de la vagina de la mujer con una fuente de luz y se miraba el color de las membranas. Y esas membranas le podían decir a uno si estaban claras o nacarado, como lo describen algunos textos, es porque el líquido que estaba atrás de ellas era un líquido claro y si uno la veía oscura o verde, podría asumir que el feto tenía algún tipo de secreción meconial. Eso está prescrito. Los que hagan el internado en Talagante se van a dar cuenta que allá todavía hay un amnioscopio. Y por cultura general sería bueno que vieran en qué consiste el colposcopio, pero ya no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista clínico ni paraclínico, ¿ok? Por si acaso. Pero como les digo, ustedes lo van a ver que muchos colegas allá igual lo ocupan. Entonces, aquí, en este partograma, les voy a mostrar cómo se grafica la parte activa de la curva de Freeman. En la línea vertical, ustedes se van a dar cuenta que tenemos una nomenclatura de 0 a 10 centímetros. Y en la línea de abajo, en la línea horizontal, nosotros vamos a graficar el tiempo en horas. ¿Ok? Entonces, se supone que nosotros partimos la fase activa del trabajo de parto en 4 centímetros en mujeres multíparas y en 3 centímetros en nulíparas. ¿No? Perdón, al revés. De 4 centímetros en pacientes nulíparas y 3 centímetros en multíparas. Muchos de ustedes me podrán decir, no, doctor, pues es que la nueva clasificación del trabajo de parto dice que es de 5 centímetros. Sí, en realidad, según la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, se han cambiado las dimensiones o el grado de dilatación de las pacientes para determinar la fase activa, la fase latente y los pródromos. Pero nosotros en Chile tenemos, según la guía clínica ministerial, todavía los parámetros de la ginecología antigua, como están en el Carvajal, como están en el Pérez Sánchez, como están en todas partes, donde empezamos en 3 a 4 centímetros el trabajo de parto en fase activa. Y ustedes se van a dar cuenta que hay unos triangulitos, unos cuadraditos y unos puntitos, ¿ya? Ahí en la ficha CLAP que van a determinar ahí. Entonces, uno de los puntitos nos sirve para determinar la variedad de posición,
el grado de encajamiento y obviamente la dilatación. Si nosotros vemos y tenemos en la cabeza que un trabajo, que una multípara, y ojo que esto es lo normal, el promedio normal, pero no es una relación sine qua non, es exacto, así como la matemática, porque en la medicina no hay nada exacto, podríamos presumir que una mujer nuligesta o una mujer primigesta, perdón, o nulípara, podría llegar a dilatar 1 cm/hora, teniendo como premisa lo que les había dicho la vez anterior, que las mujeres primíparas primero borran el cuello y después dilatan, ¿no es cierto? A diferencia de las multíparas que lo pueden hacer, las dos cosas las pueden hacer de manera simultánea. Entonces, si uno tiene ese esquema mental, podría presumir que una mujer que llega, por ejemplo, a las 10 de la mañana, primípara, que llega a las 10 de la mañana con una dilatación de 4 centímetros en un trabajo de parto en fase activa, en buenas condiciones generales, sin ninguna patología de base, con un muy buen control de los latidos cardíacos, con un muy buen control anestésico, debería evolucionar 1 cm/hora. Y si esa mujer es multípara, pues debería evolucionar entre 1 y 1,5 centímetros por hora. Si uno ve que eso se va prolongando en el tiempo y que la paciente no evoluciona de forma adecuada, debe pensar en que algo está sucediendo y que ahí debemos intervenir nosotros para tomar decisiones y determinar conductas. En este caso, podríamos estar enfrentándonos a una distosia del parto. Entonces, como está determinado, el parto comprende un complejo de fenómenos que son armónicos y que cuando se rompe la integración morfofuncional de ese complejo, se compromete tanto el binomio materno como el binomio materno-fetal, y esto se detiene o retarda o puede venir algún tipo de problema inesperado. O nos encontramos ante una distosia del parto o ante un accidente obstétrico no predecible. ¿Ok? ¿Qué me podría decir cuál es la diferencia entre una distosia del parto y un accidente obstétrico no predecible? Deme un ejemplo. Cualquiera de ustedes. Ya les iba a soplar. ¿Nadie se arriesga? Ya. Lo siento, Melissa, pero es el nombre que más me acuerdo. Dame un ejemplo de un accidente obstétrico no predecible. Hombro, ¿Perdón? cuando se queda atascado el hombro. Jonathan, ¿eres tú? Sí, No, eso no es un accidente obstétrico, eso es una distosia del parto. ya. ¿Cómo se llama que me dijo? Un Hipertensión accidente arterial de la obstétrico no madre. predecible. ¿Perdón? ¿Un La hipertensión desprendimiento arterial. prematuro de placenta normoinserto? Perfecto, eso sería un accidente obstétrico no predecible. ¿Qué otra cosa es no predecible durante el trabajo de parto? Puede ser un paro cardiorrespiratorio. Sí, Dios no lo quiera, pero también podría ser. Es rarísimo, pero podría ser. Lo más frecuente, doctores, es una prosidencia de cordón, como dijo la doctora, un desprendimiento previo a placenta no muy certa, una prosidencia de miembro, ya sea de mano o de pie, o una de las más terribles que yo he visto es una rotura uterina. ¿Ok? Esos son accidentes. Las distocias del parto, como lo dijo Jonathan, puede ser una retención de hombros, puede ser una presentación de transversa, otro tipo de cosas que uno sabe que no van a permitir que se lleve a cabo un parto normal. Entonces, la distosia como tal se define como la disfunción de un parto normal eutóxico versus el accidente no predecible, que es el compromiso agudo de la madre, el feto o de ambos. ¿Ok? Entonces, las distocias pueden, desde el punto de vista académico, pueden clasificarse como distocias del motor, del canal y del móvil, y los accidentes pueden ser materno-fetales o ovulares. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las distocias del motor, que pueden determinarse por alteraciones de la dinámica uterina o de la prensa abdominal, las del canal,
pueden ser del canal duro o del canal blando, y las distocias del móvil puede presentar por presentaciones anómalas o por anomalías estructurales del feto. Llámese tumores, llámese displasia, llámese algún tipo de malformación por la cual el feto le impide al feto generar un buen ovoide fetal. Los accidentes obstétricos no predecibles, por ejemplo, maternos pueden ser locales o generales, como decía la doctora, un paro cardiorrespiratorio. Los accidentes fetales, como el accidente, como uno de los más importantes, que es el óbito fetal, la muerte fetal intraútero o intraparto, sufrimiento fetal agudo y la proxidencia de cualquier extremidad. Y los accidentes ovulares, como la placenta previa oclusiva total, el desprendimiento, la prosidencia de cordón o una rotura de membranas o una rotura uterina. Doctor, Dígame, doctora, ¿con quién hablo? con Daphne. Hola, Dafne, cuéntame. ¿Qué es la presidencia del cordón? Celo es la salida del cordón a través del orificio cervical y de la vagina. Suele suceder, Dafne, que cuando uno, ¿se acuerdan que les acabo de hablar del gobierno de trabajo de parto? Una de las formas, ¿te acuerdas cuando hablamos de los fenómenos activos y pasivos del parto? Una vez que la bolsa de las aguas empieza a hacer cuña para aumentar el número de contracciones y para ver las características del líquido, uno rompe la bolsa de la membrana amniótica, ¿no es cierto? Esa membrana amniótica, si nosotros la rompemos antes de tiempo o con una cabeza que no esté apoyada o realizamos un corte hacia posterior y la paciente llega a tener mucho líquido, el caudal del líquido amniótico puede arrastrar el cordón y sacarlo a través de la vagina. Entonces, cuando ese cordón se sale o protruye, por eso se llama prosidencia, se colapsa, se aprieta, porque queda entre la cabeza del feto, quedaría la cabeza, el cordón y la pared posterior o anterior de la vagina. Queda colapsado, queda apretado. Y ese apretar ese cordón hace que se obstruya el flujo sanguíneo al feto y se muere. Entonces, por eso, ustedes van a darse cuenta que cuando hay una prosidencia de cordón, lo que uno hace, o la matrona, o el médico, el que sea, es intentar devolver el cordón adentro del útero y quedarse con la mano ahí y pasar la paciente de inmediato a una interrupción alta, porque se va a volver a salir ese cordón y se nos puede morir el fetito. ¿Ok? Ya, ¿Quedó respondida tu gracias. pregunta? Sí. Bien. Muy bien, muchachos. Entonces, hablemos de las distocias óseas. Son de las distocias que vamos a tocar hoy, son las más complejas porque podemos tener una pelvis alterada por cualquier causa o porque el producto es muy grande o muy pequeño, o básicamente porque hay alguna alteración en la estructura de esa pelvis. Puede haber más de una distocia asociada a un trabajo de parto. Puede haber una distocia fetal y una distocia ósea relacionada. No es que ustedes las vayan a encontrar por separado. Incluso pueden haber distocias del motor a la vez que hay distocias óseas o blandas. Entonces, si ustedes quieren diagnosticar una distocia, deben conocer perfectamente los diámetros de la pelvis, tanto los internos como los tipos de pelvis. Deben recordar perfectamente ya sea los planos de Hood o los de Deli. Ustedes cuando lleguen a una sala de parto pregunten, aquí trabajan con los planos de Hood o los de Deli. Hablan de primero, segundo, tercero, cuarto plano o de espinas 1, 2, 3 o espina menos 1, menos 2, menos 3. Y también deben imaginarse, y por eso es que yo les decía que era bueno que viéramos este tema con el video y con un monito, donde esos que le regalan a los niños, para que uno se haga una idea hacia dónde va mirando la cabeza y hacia dónde va mirando el dorso, para que con las maniobras de Leopold uno se pueda orientar de mejor manera. También hay una prueba que ya casi no la hacemos, porque se hacía antes porque no teníamos acceso a la ecografía de forma habitual, era la prueba de Frozen Chicken. No sé si alguno de ustedes la leyó. Que era como ir al supermercado, tomar un pollo en la mano y decir, este pollo pesa más o menos tanto. Y de esa manera uno lo llevaba a la guatita de la paciente y podía determinar de forma clínica un aproximado de lo que podía llegar a pesar esa guagua. Como les digo, ahora no es tan importante porque contamos con acceso a las ecografías de forma bastante rutinaria,
pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, si nosotros conocemos la pelvis, si ustedes ya se midieron su conjugada vera, saben cuánto es la longitud de esa conjugada y cuando van a hacer el examen encuentran que la paciente tiene un promontorio muy prominente o cuando ustedes van a hacer el, el tacto y giran y se encuentran con las espinas y saben que es una pelvis estrecha, pues ya ustedes se van a dar cuenta que tienen un factor agravante para que ese trabajo de parto no termine de forma fisiológica. Lo mismo si ustedes tienen una paciente con talla baja, si la proporcionalidad corporal de esa paciente no es buena, si es una paciente demasiado obesa o si el feto tiene una estimación de peso demasiado grande, ustedes pueden ocupar ese elemento. Actualmente hay un elemento que es mucho más útil, por llamarlo de alguna otra manera, y ese elemento se llama la prueba de trabajo de parto, que como les dije en algún momento, es útil para determinar si el avance del trabajo de parto con las condiciones, con las mejores condiciones, se da de buena manera o no. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, doctores? Bueno, aquí vamos a ver cómo podemos nosotros determinar una distocia de una desproporción cefalopelviana. Y por eso les traje lo que es la triada de la DSP absoluta, que está contenida con una cefálica alta, con un aumento en la dinámica uterina, una polisistolía y con una dilatación estacionaria. ¿Qué significa una dilatación estacionaria? Que la dilatación uterina se quede pegada y no avance. ¿Ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico de DSP? Es súper simple. Se realiza haciendo la prueba de trabajo de parto. Entonces, como ya le repetí al cansancio, si una paciente está en 4 centímetros a las 10 de la mañana, nosotros rompemos la bolsa, damos la analgesia, colocamos lo necesario para que tenga 3 a 4 contracciones en 10 minutos, podemos reevaluarla en 2 horas. Lo esperable para esa paciente es que en 2 horas, si es primípara, haya avanzado por lo menos 2 centímetros en la dilatación y en el descenso. Si no, si empezamos a ver que la paciente no ha disminuido, no ha aumentado, perdón, la dilatación y no ha descendido esa cabeza, estamos enfrentados a una desproporción cefalopelviana y podemos determinar que tenemos una prueba de trabajo de parto fracasada e indicar la interrupción por vía alta. ¿Ok? Podemos también hablar de traumatismos del parto, rotura uterina, desgarros cervicales, desgarros perineales, desgarros vaginales. Y el diagnóstico lo vamos a sospechar de manera clínica, doctores. Entonces, yo quiero que ustedes tengan muy claro que el trabajo de parto y el parto se deben terminar una vez que la paciente tiene todo como ingresó a la sala. Me explico. Cuando tenemos la guagua, cuando obtenemos la placenta y cuando verificamos que la episiorrafia esté completamente realizada y hemos revisado de forma muy acuciosa el canal del parto. Muchos colegas se confían en las matronas, sale la guagua y se van. Y resulta que en el momento del alumbramiento y la expulsión de las membranas ovulares es donde se presentan la mayor cantidad de problemas. ¿Ok? Estamos hablando de las metrorragias posparto que más adelante vamos a tocar como un tema solo y que de una u otra forma son las que generan alta tasa de morbimortalidad materna. Para revisar cada una de estas simplemente hace falta, primero, evitarlas. Es decir, si nosotros hacemos una buena protección perineal, si hacemos una buena episiotomía y la hacemos en el momento justo, pues vamos a evitarnos desgarros perineales y muy probablemente múltiples desgarros vaginales. Si nosotros sabemos la historia clínica de la paciente, tenemos una buena estimación de peso fetal y evitamos que esas pacientes que tienen cicatrices previas tengan un trabajo de parto exagerado y agotador, y las estamos monitorizando de forma adecuada, probablemente vamos a evitarles a esas pacientes la rotura uterina. Entonces,
Hay otro tipo de parto que se llama el parto instrumentado o parto quirúrgico. Ahí lo que ustedes están viendo es unas espátulas de Velasco, ¿ok? La condición para que nosotros utilicemos o realicemos un parto instrumentado, también se las voy a explicar de forma detallada, pero es importante que tengan en cuenta y que tengan claro, doctores, como concepto, que tanto el forceps como el vacuum no son medicina arcaica. Son elementos que se deben utilizar que si se utilizan de manera adecuada, pueden ser una maniobra salvadora para ese feto. Se debe cumplir con ciertas características importantes y se debe tener una curva de preparación buena para poder realizar los forceps. Dentro de las cosas importantes que ustedes deben saber que han cambiado en el transcurso de los últimos años es que el parto instrumentado tiene indicaciones precisas, que ya no se realizan forceps altos. Antes nosotros hacíamos forceps con una presentación en segundo y tercer plano. Ahora no. Está proscrito, así como habíamos hablado de la maniobra de no hacer la maniobra de Christeller, también está proscrito hacer forceps altos. También está proscrito. ¿Se acuerdan que yo les hablé cuando la paciente venía en una, por ejemplo, en una variedad de posición occipitosacra, que nosotros teníamos que rotarla y llevarla transversa y después llevarla a occipito ilíaca izquierda, ya sea anterior o derecha o izquierda, y después llevarla a occipito púbica? Pues antes nosotros rotábamos el feto con el forceps, con la rama del forceps, introducíamos ese forceps en la vagina y empezábamos a rotar la cabecita. Ahora no está permitido realizarlo. Actualmente, para hacer una rotación fetal, estamos ocupando la mano y debe cumplirse con ciertas características importantes. Por ejemplo, las características más importantes para un forceps son, uno, y que es obvia, que la presentación sea cefálica. Dos, que esté en cuarto plano. Tres, que la paciente tenga analgesia del parto. Cuatro, que obviamente tenga la bolsa rota. 5, que tenga la vejiga vacía o que nosotros le vaciemos la vejiga en el momento del parto. 6, que se realice una episiotomía amplia. Y por último, que el operador del forceps conozca perfectamente la variedad de posición fetal. Esas son las características para realizar un forceps o un parto quirúrgico. El vacuum, ¿quién de ustedes saben qué es el vacuum? ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Sí, doctor. Perfecto. ¿Qué es el vacuum, doctora? ¿Quién me respondió? Yo le respondí, es como una ¿Quién soy yo? especie de... Loreto, Hola, Loreto, ¿cómo estás? ¿Es una especie de? aspiradora, por así decirlo. Bueno, buena, Un buena sopado. idea. Es una bomba, escúchenme bien, es una bomba de vacío. Es como un Eso. capuchón que se aplica sobre la cabeza del feto, generando vacío y de esa manera se puede, como dijo la doctora, como aspirar la cabeza, como retraer la cabeza, sacarla. Pero tiene una curva de aprendizaje importante, se debe también tener una técnica depurada porque se pueden generar cefalohematomas o desprendimientos del cuero cabelludo o otros accidentes neurológicos importantes y no se debería, de hecho no se debe usar en guaguas prematuras. ¿Ok? Esa cátedra la vamos a ver en profundidad para saber cuál es la presión que se ocupa para aplicar un forceps. Les voy a mostrar más o menos cómo es la técnica de forceps y así ustedes lo van a ver. Porque en el común de la gente, el forceps está absolutamente demonizado y se considera como la peor maniobra del mundo. Porque probablemente en la antigüedad se realizaban maniobras inadecuadas, pero ahora, actualmente, sabemos cómo se tiene que realizar un forceps y los ginecólogos obstetras deberían estar formados para realizar una muy buena maniobra
con respecto al parto quirúrgico. ¿Ok? Muy bien, muchachos. ¿Dudas o preguntas? Bueno, ahora llegamos a la reina de las cirugías. Yo creo que es una de las protagonistas en este momento desde el punto de vista obstétrico y quirúrgico, y es la más vilipendiada de todas las intervenciones, porque de una u otra manera los obstetras la hemos llegado, y perdónenme la expresión, a prostituir en el uso exagerado, rutinario de una intervención que finalmente se ideó o se inventó como un elemento de emergencia en el trabajo de parto. La obstetricia real no incluye la cesárea. La cesárea es una medida de salvataje, tanto para la madre o para el feto, pero no es un procedimiento de rutina. No debería ser, perdón, un procedimiento de rutina, pero desafortunadamente muchos de nosotros, me incluyo porque yo no soy ajeno a la situación, hemos optado por el parto quirúrgico como una muy buena alternativa. En otros países, la cesárea en este momento se está indagando la posibilidad de que una indicación para cesárea sea la solicitud de la madre. Y eso se debe a que hay muchas demandas médico-legales en las cuales el obstetra sale perjudicado porque, porque creyendo que le está brindando un mejor pronóstico a la madre y a ese feto, se la juega por el parto vaginal y si se llega a presentar algún tipo de inconveniente o complicación posterior, tanto para la madre como para el feto, pues se ve enfrentado a muchos problemas médico-legales. La cesárea tiene muchas indicaciones, pero las más importantes en el trabajo de parto son las distocias y el estado fetal no satisfactorio. ¿Ok? Ya el término sufrimiento fetal agudo está prescrito, se llama estado fetal no satisfactorio. ¿Ok? Antes del parto también hay indicaciones importantes, por ejemplo, enfermedades de alto riesgo que no permitan que haya una posibilidad de parto vaginal, glaucoma, retinopatías, miopías severas, aneurismas cerebrales, cardiopatías obstructivas, enfermedades sistémicas de la madre, enfermedades infectocontagiosas, dependiendo del estado de compensación de las enfermedades, porque muchos de ustedes me podrán decir, entonces el VIH es una indicación de cesárea. No necesariamente, porque ustedes saben que si la paciente está tratada, bueno, lo van a saber. Si la paciente está tratada y tiene una carga viral menor a 200, probablemente tiene menos posibilidades de contagio vertical esa guagua que si nosotros le damos un parto vaginal. Pero hay otras patologías que sí ameritan que la paciente tenga una cesárea, por ejemplo, patologías maternas como miomas, tumores, tumores fetales o algún otro tipo de problema que se genere en el preparto por parte de la madre o por parte del feto. ¿Ok? La técnica de la cesárea se ha ido depurando a nivel que hemos ido mejorando en los tiempos. Eso también lo vamos a ver a profundidad como un tema solo. Pero es bueno que ustedes empiecen a conocer que actualmente la técnica que está más aceptada y que más se ocupa es la técnica de Pelosi con la incisión de Fanny.